Por lo tanto, el aprendizaje de los niños termina siendo finalmente un aprendizaje difuso porque los niños forzosamente te van a socializar, por suerte van a salir a la sociedad, van a intercambiar con otros. Hasta acá me gustaría escuchar aportes o preguntas. Preferiría aportes, pero me gustaría escuchar un poquito a ustedes. Desde donde quieran, desde donde puedan. Sí, fuerte, sí. Recién, cuando leíamos en la presentación artística, se hizo mención a estas circunstancias y creo que se visualizó un poco de los mitos que existen sobre lo que es la violencia de género. En todo caso, que obedece a estatus sociales bajos, o que en todo caso la mujer debe soportar la violencia porque tiene asociada la idea del sufrimiento al amor, a la espera, al cambio. Y dentro de todos esos mitos que nosotros conocemos, ¿cuál ustedes creen que sería el más fuerte o el que en todo caso predomina? No sé si hay un mito que predomine más que otro. Nosotros mañana vamos a trabajar sobre 10 mitos más o menos fundamentales en relación a la violencia de género, pero no sé si hay uno que podamos poner por encima de los otros. No sé a los demás qué les parece. Acá hay gente muy formada. Sí, me parece que uno de los mitos es el tema de la sumisión, del subyugarse, de la naturalización de la sumisión. En realidad, claro, que la naturalización de la sumisión en realidad habla bueno, por ahí sí hay uno de los principales mitos que es la cuestión de la inferioridad o de la debilidad intrínseca de la mujer en relación al hombre. Entonces, lo que pasa es que además, y por ahí con esto retomamos esta cuestión de cuando hoy se decía de la importancia de lo social, ¿sí? Esto va creando climas, va creando culturas. ¿Sí? Es decir, la supuesta inferioridad de la mujer, la sumisión, la ubicación en inferioridad de condiciones, digamos, no es necesariamente ejercida a través de la violencia directa, sino a través de la violencia cultural, a través de, digamos, se va creando toda una situación donde finalmente es así. Es decir, se toma como absolutamente natural, ¿sí? Esta cosa, qué sé yo, hay algunas cuestiones que son absolutamente básicas pero siguen ocurriendo y me parece que en esas cuestiones todos somos, no sé si decir cómplices, pero por lo menos estamos muy implicados. Hay algunas cosas, algunas mujeres, por ejemplo, trabajan a la par de los hombres 8 o 10 horas, las horas que sean. Llegan a su casa y continúan naturalmente con el ejercicio de todas las funciones domésticas. En algunos casos muy avanzados, los hombres colaboran, le ayudan, ¿no? O sea, digamos, hay un discurso instalado de la absoluta naturalidad de este tipo de cosas, pero que nadie lo cuestiona demasiado, digamos, hay una cosa que en estas desigualdades sociales los hombres necesitamos hacernos cargo de que independientemente de que estemos tratando de plantarnos en otro lugar, tenemos beneficios de la cultura patriarcal, ¿sí? Tenemos beneficios y beneficios importantes. Pero también es cierto que a la mujer esta cuestión, no a todas las mujeres, pero en general esta cuestión de la cosa certificada, sobrecargada de lo laboral más lo doméstico, ¿no? Encima lo laboral generalmente bastante menos reconocido en lo económico y en lo
cierta naturalidad. Y en algunos sectores, que yo creo que son los sectores más dañados y que no corresponden necesariamente a clases sociales, en algunos sectores es asumido además casi como con un cierto orgullo, ¿no? Paradójicamente, casi este tipo de situaciones suele darse más en algunas clases altas, ¿no? Porque me parece que a veces en las clases menos favorecidas la lucha cotidiana hace que algunas otras cosas se diluyan, o por lo menos no puedan ser pensadas como nos gustaría, lamentablemente. No obstante eso, son en los sectores, en estos sectores más marginados, donde han surgido algunas respuestas que son espectaculares y que son para repetir en algunos otros lugares. Por ejemplo, en algunos barrios de los llamados de emergencia del Gran Buenos Aires, se estableció la cuestión del aplauso o del caceroleo, que es que cuando alguien advierte, una mujer advierte que otra mujer está sufriendo en ese momento violencia de género, empiezan todas a cacerolear, ¿no? Y en general eso produce algún freno, incluso hasta que llega la policía, cuando se da intervención a la policía, porque a veces también, pese a todo esto, sigue funcionando la cuestión de que no es bueno para cuestiones privadas llamar a la policía. Dentro de cuestiones privadas también lo digo con comillas, ¿no? Un aporte cortito. ¿Me permite uno cortito? Sí, sí. Disculpa. Cada primero el muchacho, le pasa acá abajo por... bien. ¿Está bien? Buenas tardes, Bueno. Bueno, también me preocupó algo. ¿Por dónde? Sí, acá. Ah, bien. Fuerte ahí. Me parece muy interesante y muy constructiva la charla, pero me preocupó algo al entrar primero al anfiteatro, es ver muchas mujeres y pocos hombres, primero y principal, y capaz que nosotros los varones tenemos que informarnos más sobre esto, pero también lo que me preocupa es al abrir el folleto y leer un concepto de violencia de género, y dice el concepto que se entiende por violencia de género, la violencia contra la mujer. Ahí por ahí me di cuenta que quizás también hay una falta machista, pero del otro lado, porque no solamente la mujer es violentada, sino también que el hombre es violentado, ¿sí? Y género, nosotros estudiamos diferentes autores del derecho penal, ¿sí? Que género no solamente se entiende la violencia por la mujer, sino también por el hombre, su expresión, su identidad, según Montparte y otros autores, Lacan, ¿sí? Entonces quizás en esta charla yo por ahí oí muchos casos de violencia de género, pero ningún caso por ahí de violencia contra el hombre. Sí, me gustaría que sean más amplios quizás, porque capaz que por eso también hay pocos varones y quizás por eso somos tan pocos a la siguiente charla, ¿no? ¿Vos no estuviste en la primera parte de la...? No, sí, pero digo, porque justamente yo estuve hablando de eso. De cualquier manera, por un lado te entiendo, por otro lado yo me resisto a creer que haya 300 muertas por año porque haya un sectarismo en el lenguaje, ¿no? Pero lo tomo para desarrollar un poco más porque en realidad el concepto, yo insisto en lo que decía hoy, el concepto de género es una construcción del feminismo que recién ahora estamos empezando a ampliarla un poco hacia otras cuestiones. Y en realidad, cuando hay un hombre que es asesinado por el hecho de ser hombre, yo no tengo ningún inconveniente en plantearlo como violencia de género también en ese caso. Pero lo cierto es que lo hegemónico de la violencia hacia las mujeres es lo que ha llevado a que el colectivo termine denominándolo de esa manera. De cualquier manera es un tema a revisar y seguir charlando y te agradezco que lo plantees. Sí, él está... perdón. Sí. Ya sé que no tengo buena...
buena prensa. No es por eso, es porque estaban pidiendo antes que vos. Y vos voy ordenándonos justamente porque participamos con... Me hago cargo del concepto del muchacho porque se lo he enseñado yo como docente de Derecho de Familia. Y entonces creo que es en cierta forma valorable lo que se rescata. Porque cuando hablamos de violencia de género es la violencia ejercida de un sexo hacia el otro. Ahora, que nosotros en todo caso tengamos como sujeto pasivo en su mayoría la mujer, no hace que en todo caso la violencia de género sea exclusivamente contra la mujer. Creo y estimo en todo caso. Muy bien. Pero acordemos que el concepto de violencia de género no existía hasta que el feminismo Lo he seguido de Leonor Walker, que es una de las primeras que en todo caso diseña el circuito de lo que es el ciclo de la violencia. Y por eso, pero cuando ella inventa el concepto, lo que ella dice es que la violencia contra las mujeres es violencia de género y desarrolla el concepto de género, pero de cualquier manera, insisto, no vamos a plantear una controversia ahí porque yo creo que es bienvenido este aporte para que lo pensemos. Después podemos estar o no de acuerdo, pero bienvenido para que lo pensemos. No lo puede hacer. Bien. Por favor. ¿Puedo? Sí. Hace un poquito estuvimos hablando de cómo se constituye la subjetividad del femicida. Eso es un tema complejo porque decimos que no necesariamente tiene que ser una persona que se encuentra en un estrato social o con características propias. Como así tampoco la víctima, que tampoco tiene que ver con su educación, tampoco tiene que ver con el estrato social donde se encuentre. Entonces, me permito principalmente el tema de la educación y cómo vienen los niños. No necesariamente este niño o niña tiene que haber crecido en un círculo familiar en donde sea violento. Pero no obstante ello, al tener una relación de pareja, sufren este tipo de violencia. Mi pregunta, apuntando más a lo psicológico, es ¿qué son aquellos factores que producen que una persona, una mujer, sea víctima de esta violencia de género y no sufriéndola desde la infancia dentro del núcleo familiar? No sé si me explico. En realidad es bastante complejo ese tema porque nos hemos resistido y nos seguimos resistiendo, yo creo que bastante saludablemente, a buscar el motivo de la violencia de género en las características de la mujer, ¿no? En las características de la víctima. Porque en realidad la violencia de género existe porque existen hombres violentos. Pero es muy difícil establecer una tipología de mujer, pero sí mañana vamos a tener un espacio para plantear qué le pasa a una mujer cuando está padeciendo violencia de género. Pero es muy difícil plantearse previamente cuáles son las características por las cuales esa mujer puede llegar a... Sí, no, más que todo saber qué son aquellos factores que influyen claramente en la violencia del hombre hacia la mujer, pero también sé que hay algún factor que influya a que la mujer no pueda decir, por ejemplo, no basta, hasta acá llego. Ahí te entiendo, sí, ahí te entiendo. Es largo, lo desarrollamos mañana porque creo que nos quedan 5 minutos, ¿no? Sí. Lamentablemente sí, por la Mañana, bueno, con 5 sí, minutos sí. va a ser difícil, pero lo intento. El aporte era, uno, respecto a lo que dijo también, las antecesoras, entre ellas también, que es cultural también una parte que es importante. Por ejemplo, una noticia hace algunos meses de un tipo que está preso porque ha matado a la mujer por celos, porque lo traicionaba a la mujer. Y el tipo lo van a entrevistar a un periodista, sale la publicación, y él no está arrepentido, al contrario, acepta la condena, pero dice, y lo volvería a hacer, y está hablando normalmente, no está exaltado nada. ¿Qué nos está mostrando eso? Él cumplió con una ley, pongámosle moral, entre comillas enormes, que dice, como dice el tango, por ejemplo, ¿viste? Le fajó, dice, sí, yo te perdono, y le fajó 14 puñaladas, como dice el tango. Entonces, entre la cultura del tango
y la cultura de la televisión, la violencia de la televisión, ese tipo en particular se sentía autorizado. Está bien, legalmente pago la culpa, dice, pero si yo me volviera a pasar eso, yo la vuelvo a matar. Él se siente justificado como hombre en su ideología. Totalmente. Perdón, totalmente. Quiero ir. Entonces, a eso hay que ver. La mujer no tenía nada en particular. Lo que tenía es que el tipo se creía dueño. Esa es una cosa que tiene que ver con el derecho también. Yo eres propietario de la mujer, y entonces si yo soy dueño, no me puede traicionar, porque no es libre, no puede andar con otro tipo, y yo tengo derecho a matarla. ¿Se entiende? Esa es una parte. La otra parte, disculpame, que es importante. Lo que pasa es que, mira, te comento. Tenemos 3 minutos. Sí, 3 minutos. Cuento un efecto de la televisión. Se hizo una estadística. Violencia mediática lo vamos a tratar mañana. Te explico. No es la violencia, sino los efectos. Los efectos. ¿Qué pasa? En Canadá no había televisión de Estados Unidos. Y no había tampoco patotas. Es cortito. ¿Saben lo que es una patota? Bueno, en Estados Unidos hay varios tipos, igual que acá también, que agarran a un tipo y lo matan. No existía en Canadá eso. Vino la televisión de Estados Unidos para Canadá, esto hace poco tiempo, no hace mucho. A los 6 meses ya había patotas en Canadá. Eso nomás era, nada más. Para que vean la importancia de eso. Bueno, igual te aclaro una cosa, mala prensa, no sé, le podemos disentir o no. No hemos disentido en realidad. Con respecto al aporte, hay... Sí, le iba a decir una sola cosa brevísima a la colega. Bueno, lo que te iba a decir es que lo que dijiste me mostró una cuestión que a mí se me escapó. Efectivamente, no solamente, no necesariamente de padres y madres violentas o de hogares violentos. También hoy hay otros efectores de violencia de la cultura que los chicos beben y que pueden colaborar en la subjetividad femicida. Pero bueno, lo seguimos mañana, eso sí. No, simplemente tomo de ejemplo la pregunta que hizo el muchacho, porque traigo algo a colación y una experiencia que nos ha pasado durante todo el recorrido que se ha hecho, se ha publicitado este evento, se ha ido a los medios. En cada medio que se ha ido, cada radio que se ha ido, siempre que tomaban la palabra, no digo si una coincidencia, simplemente permítanme trasladarle un ejemplo. En el 100% de los casos, cuando hablaban, siempre había un hombre que preguntaba, ¿y a nosotros qué nos defiende? Y por ahí se sacaba de contexto muchas veces, y yo tomo esta palabra y lo digo, nosotros hemos comenzado la jornada diciendo que es en contra de la violencia en general, en contra de la violencia hacia los niños, hacia los grandes, y como bien lo dijo Jorge, pero ha llegado a un estado en donde es tan abismal y atroz la violencia contra la mujer, que esta jornada en sí, la violencia de género es contra la mujer, pero yo lo que quiero tomar la palabra y lo que sí pregunto y los por qué y cómo, fíjense, no, yo no quiero por ahí que suene mal el compañero que ha hecho la pregunta, pero la única pregunta por ahí de varón va referida siempre a lo mismo. ¿Por qué? Y mi pregunta es ¿por qué al hombre le hace tanta cosquilla que la violencia de género sea tomada en particular hacia la mujer y no en general? Y digo lo que vos decís también, Jorge, tenemos tantas muertes, tantos sometimientos por delante, y lo mismo el hombre, ni bien sale la mujer a posicionar un concepto, en general el hombre lo trata de igualar y decir y nosotros. Y sin embargo nunca he visto un hombre o un conjunto de varones que vayan a tratar de manera independiente la problemática. Yo no he visto los hombres que digo, mañana vamos a tratar la problemática de género masculina y le proponemos que vengan todos. No he visto ninguno. Pero cada vez que la mujer sale y propone la violencia de género, y nosotros, ¿qué pasa entre nuestro caso? Sí, no la matan, pero ese hombre ha sido violentado previamente. Digo, ¿por qué esa justificación permanente y ante la ausencia? Si ahora ninguna mujer del auditorio planteara
la violencia de género, estoy seguro que durante un año el hombre no se le plantea la violencia de género. Pero ¿por qué digo, y cómo se puede, mi pregunta, enfrentar o mediatizar, o cuáles son los canales para que la mujer, o sabiendo que se va a ver en contra, porque socialmente apenas lo plantee le van a contestar, pero mi pregunta es ¿por qué sucede eso? ¿Por qué el hombre al considerar la mujer o levantar mínimamente la voz, y digo la levanta después de tantos asesinatos, lo mismo inmediatamente actuó? Porque en el 100% de los casos están las chicas, le han preguntado ese concepto. ¿Y por qué el hombre no lo plantea por sí solo, si no se toma de algo? Es un temor que vea que la mujer puede hacer valer o sobrepasar un derecho del hombre. Es un temor que el hombre sienta que ahora la mujer tiene más influencia sobre mí porque me puede gritar y yo ya no, porque me ha ganado el campo de la discusión. ¿Temor o vergüenza? ¿Viste ese hermoso spot que se hizo en Uruguay, en el grupo No Te Va a Gustar, con Galeano? Donde Galeano termina diciendo que la violencia del hombre contra las mujeres es el profundo miedo que le genera una mujer libre, ¿no? Esto, digamos, de lo sociológico, de lo retórico, pero en todo caso, porque yo creo que ya no tenemos que ir, ¿no? Me parece. Pero en todo caso, mañana podemos hablar cuáles son las razones de estas resistencias al planteo, porque esta misma cuestión que pasa con la violencia de género ocurre con el abuso sexual infantil, cuando uno plantea la cuestión de la hegemonía masculina como abusadores, inmediatamente siempre aparece una cuestión no dice sí, pero también existen mujeres abusadoras. Sí, nadie plantea que no existan mujeres abusadoras. Claro que existen, que hay que trabajar el tema, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que es extraño que esto aparece cuando uno plantea el tema de la hegemonía masculina. Bueno. Bien. La verdad es enriquecedor, es un tema muy amplio de tratarlo, lamentablemente, en virtud de la alta boleta de luz que nos impone el gobierno nacional. Está, sí, a las 9 tipo milico, 9 nos apagan la luz y quedamos todos en lo oscuro. Lamentablemente debemos cortar por ahora, mañana a las 9 retomamos.